Una noche sofocante envolvía las calles empedradas de un pequeño pueblo remoto en lo profundo de México. Los faroles parpadeaban con una luz mortecina, proyectando sombras danzantes contra las paredes de adobe. Un silencio inquietante dominaba el aire, interrumpido únicamente por el susurro del viento que acariciaba los polvorientos caminos. Se sentía como si algo siniestro acechara en cada esquina, aguardando el momento perfecto para manifestarse. Personas de ojos cansados evitaban salir a altas horas, pues conocían la historia que corría de boca en boca, el rumor de un jinete espectral, vestido con un traje de charro color azabache, que recorría los caminos rurales buscando a su próxima víctima. Decían que este ser no era de carne y hueso, sino un mensajero de la muerte que emergía desde un abismo muy antiguo, reclamando almas como si fueran monedas sin valor. En esa noche especialmente calurosa, con un cielo que parecía de tinta, un hombre llamado Santiago atravesaba el pueblo casi a rastras, urgido por el desamparo de la soledad y la miseria. Había decidido buscar ayuda en un hogar lejano, tras gastar hasta su último centavo luego de una racha de infortunios. El silencio del ambiente le resultaba sofocante. Las cigarras habían enmudecido de improviso, y no se escuchaba ni el canto de un grillo. Un presentimiento oscuro le encogía el pecho con fuerza, como si una mano invisible estuviera oprimiendo sus costillas. Alzó la mirada esperando ver las estrellas que solían iluminar esas noches sin luna, pero las nubes parecían haberlo cubierto todo. El aire mismo parecía tenso, cargado de electricidad y algo más profundo, algo imposible de explicar. Había historias que contaban cómo, en la hora más lúgubre, se podía escuchar el trote lento de un caballo que no era de este mundo. Santiago siguió su camino, intentando apagar en su mente los susurros que hablaban del charro negro. Sin embargo, cada paso aumentaba su desasosiego. El viento arremolinó el polvo en torno suyo, dibujando formas retorcidas que se retorcían en la penumbra. De vez en cuando, creía escuchar un relincho lejano, pero no lograba distinguir si era real o fruto de su imaginación sobresaltada. Continuó avanzando pese al temor, obligado por la desesperación de encontrar un lugar donde pasar la noche. Sus pasos resonaban rítmicos en las piedras del sendero, un eco que parecía anunciar su llegada a oídos de presencias innombrables. Más adelante, la silueta de una antigua hacienda se adivinaba entre la oscuridad. Albergaba restos de un pasado glorioso, con muros altos y un gran portón de madera despintada. Santiago pensó que tal vez allí encontraría agua para saciar la sed que le ardía en la garganta y refugio antes de continuar. Sin dudarlo, empujó el portón, el chirrido retumbó en la noche y al abrirlo sintió un gélido escalofrío en las vértebras. Todo estaba cubierto de una capa nutricia de polvo. Un ambiente de total abandono reinaba dentro, como si nadie se hubiera atrevido a pisar ese lugar en décadas. Mientras recorría el patio interior, detectó la figura de algo que brillaba tenuemente bajo la escasa luz de la luna que se dejaba ver a ratos. Parecía una herradura, negra como el carbón, y desprendía un leve destello sobrenatural. La recogió con cuidado, como si temiera que fuera un objeto maldito, y se dio cuenta de que parecía recién forjada, sin rastro de óxido ni deterioro. Un susurro helado recorrió el espacio, un murmullo que resonó en su oído como si alguien le advirtiera, no la toques. Pero ya era tarde, y Santiago sintió que su mano temblaba al sostener la herradura. Incluso le pareció sentir que el metal palpitaba con un latido ajeno y aterrador. Un crujido resonó súbitamente en la entrada de la hacienda. Santiago miró sobre su hombro y alcanzó a ver la sombra imponente de un caballo, enorme y majestuoso, cuyas crines se mecían con un viento espectral. Encima, se perfilaba la silueta de un hombre alto, con un gran sombrero de ala ancha y ropa de charro tan negra que absorbía la pobre luz circundante. No había rasgos visibles en su rostro, apenas un espacio vacío, una negrura que se extendía sin fin. El corazón de Santiago dio un vuelco cuando comprendió lo que tenía frente a sí, el charro negro, la personificación de una leyenda que todos temían. Sintió como sus piernas flaqueaban. Quiso correr,
pero el horror lo paralizó como si estuviera siendo observado por la mirada de la muerte misma. El charro negro avanzó a paso lento. El crujir de la madera bajo las patas del caballo reverberó en el aire con un estrépito ensordecedor. El silencio previo se transformó en un murmullo espectral que parecía surgir de toda la estructura, como si los fantasmas del pasado se hubieran levantado para presenciar la aparición del siniestro jinete. Un olor a azufre impregnó el entorno y Santiago sintió un nudo en la garganta. La cercanía de esa presencia despiadada lo obligó a retroceder hasta quedar contra una pared sucia y derruida. El charro levantó una mano huesuda, enguantada en cuero negro, y señaló directamente el pecho de Santiago. No emitió palabra alguna, sin embargo, el mensaje era claro. Estaba allí para cobrar una deuda que tal vez Santiago no sabía que existía. Los segundos se volvieron eternos mientras el charro negro contemplaba a su presa con una quietud inhumana. Un relámpago cruzó el cielo, iluminando por un instante esos ojos vacíos que se abrían en la negrura del rostro. Santiago sintió que la sangre se detenía en sus venas. Buscó en vano un atisbo de compasión en aquella figura, pero todo se reducía a un abismo sin piedad. En un último intento de salvarse, arrojó la herradura que había encontrado, esperando distraerlo, pero fue inútil. El objeto chocó contra el suelo con un clangor metálico que retumbó en sus oídos. El charro negro ni siquiera desvió la mirada. El caballo fantasmagórico bufó con furia y lo rodeó, pisoteando la tierra y levantando una neblina de polvo antiguo que ahogó el aliento de Santiago. Afuera, en el camino, la gente que aún se atrevía a vigilar desde la lejanía vio un resplandor maldito sobre la hacienda. Distintas historias contaban que al presenciar ese brillo infernal, no había marcha atrás. El charro negro había encontrado un nuevo desdichado para arrastrar a su reino subterráneo. Algunos se cubrían el rostro, murmurando oraciones, mientras que otros se quedaban inmóviles, helados por el terror. Nadie pensaba en ayudar a Santiago, sabían que toparse con el charro negro era un billete solo de ida al inframundo. Dentro de la hacienda, un viento antinatural se levantó, derribando muebles y aventando escombros como si invisibles manos los sacudieran. El charro negro se acercó a Santiago con un movimiento casi felino, inclinando su sombrero hacia él. Se percibía en el aire una risa gutural, apagada, como el eco de un averno remoto. Santiago sintió que algo invisible le presionaba el pecho, empujándolo hacia las sombras. Podía escuchar en su cabeza una llamada ancestral, un susurro despiadado que lo invitaba a rendirse al abismo. Quiso aferrarse a un pedazo de madera del muro, pero sus dedos apenas lo rozaron antes de deslizarse, incapaces de sujetarse de la realidad. Entonces, un trueno sacudió el cielo, anunciando la llegada de una tormenta. Las primeras gotas cayeron con fuerza, golpeando el techo semidestruido. El agua se filtraba a chorros, creando charcos que reflejaban la figura oscura del charro en varias direcciones, como si estuviera multiplicado por toda la estancia. El caballo relinchó con un bramido que estremeció hasta los huesos a Santiago. No había forma de escapar, las puertas parecían selladas por una fuerza sobrehumana. Los relámpagos que alumbraban los muros permitían ver breves destellos de aquella faz sin rasgos. Un rostro imposible que parecía absorber la luz, tragándola como un pozo sin fondo. Santiago soltó un grito desgarrador cuando sintió un lazo súbitamente enrollado alrededor de su cintura. El lazo surgió de las manos del charro negro, como si hubiera crecido de la nada, tejido con hebras de sombra y fuego. Tentó zafarse, pero el nudo era firme, y cada vez que tiraba, parecía hundirse más en su carne. La tormenta arreció, intensificando la impresión de que la naturaleza misma participaba de esta cacería infernal. El charro negro jaló con autoridad, y Santiago cayó al suelo, sintiendo que el frío infinito de la noche le devoraba el alma. En ese instante, la mirada de Santiago se fijó en un agujero que se abría bajo las patas del corcel. Parecía un pozo del tamaño de un cráter, del que salía un calor húmedo, como el aliento de un horno subterráneo lleno de lamentos. Dentro del foso, el aire vibraba con siluetas tormentosas,
como espectros atrapados que clamaban por liberación. El charro negro dirigió su caballo hacia aquel abismo, arrastrando con él al infortunado hombre. La tierra tembló, y un hedor putrefacto emergió, sumándose a la mezcla de perfume azufrado y lluvia que lo impregnaría todo. Con cada paso, el suelo parecía ceder más, abriendo grietas que se extendían como venas malignas. Los vecinos del lugar, recelosos, desde la distancia observaron cómo la hacienda se cubría de sombras. Unos aseguran que en el último destello de luz pudieron ver la silueta del charro negro alzarse en su caballo, con Santiago ya sin fuerzas colgando del lazo, antes de hundirse por completo en aquel agujero tenebroso. Entonces, todo quedó en la oscuridad, roto por el estrépito del portón que se cerraba con un golpe final. La tormenta siguió azotando, pero ya nadie se atrevió a acercarse. El silencio regresó, aunque ahora cargado con el eco de una presencia que acababa de reclamar otra alma indefensa. Al amanecer, cuando el cielo griseaba y la lluvia amainaba, algunos curiosos osaron internarse en las ruinas de la hacienda. Encontraron rastros de huellas de caballo, profundas e imposibles, como si la tierra se hubiera derretido bajo cascos tan pesados que no pertenecían a este mundo. Vieron el portón astillado y un halo de ceniza que marcaba el contorno de un círculo inmenso, allí donde se había abierto el pozo hacia las profundidades. Nadie halló el cuerpo de Santiago, ni la marejada de escombros alcanzó a explicar su desaparición. Aunque muchos se persignaban y rogaban no sufrir el mismo destino, sabían en lo más íntimo que él ya no estaba en este plano. El charro negro lo había atrapado, reclamándolo para un viaje sin retorno. Desde entonces, las noches en el pueblo se hicieron aún más largas y funestas. Quien escuchaba el galope en la lejanía sentía que el corazón se le paralizaba, temiendo que el charro negro volviera con el mismo lazo infernal a arrastrar otra alma desafortunada hacia el reino sin fondo. Aparecieron más historias de viajeros que, en la madrugada, juraron ver brillar dos puntos rojos en medio del camino, como ojos espectrales que los vigilaban. Hubo quienes afirmaban sentir un silbido aterrador, parecido al que hace el viento cuando pasa por rendijas cerradas, mas con un matiz siniestro imposible de confundir. En cada caso, el final siempre era el mismo: desapariciones inexplicables, caballos desaforados huyendo desde las tinieblas y el eco permanente de ese trote que resonaba incluso en sueños. Con el transcurso de las semanas, la gente comprendió que no había forma de escapar de esta maldición. Intentaron rezos, rituales y ofrendas, pero ningún conjuro les devolvía a sus seres queridos. Los ancianos advertían a los jóvenes: si en la noche ves un destello negro, un sombrero gigantesco o sientes un lazo en la cintura, ya no podrás escapar. Y todos sabían que ese jinete infernal se alimentaba del miedo, de las deudas pendientes, de los rencores no resueltos y de los anhelos más desesperados. El pueblo entero vivía con el sobresalto de que cada pisada en la penumbra podría ser la última. Nada, ni la fortaleza de las paredes ni la vigilia grupal, podía impedirle al charro negro cumplir su venganza. Era una sentencia inevitable que rondaba la región como una maldición pegada a la piel de cada uno. Llegada la noche, el silencio era más pesado que nunca. La bruma emanaba de los campos, formando figuras que parecían cabalgar por la orilla de los caminos. Los pocos que encendían velas rezaban con fervor, pero la sensación de ser observados no abandonaba sus espaldas. Se decía que aquel que se cruzara con el rostro vacío del charro negro ya estaba marcado, y que tarde o temprano sería reclamado por el inframundo. Para algunos, ese día podría llegar en un lapso de horas, para otros, podría tardar meses o años. Pero siempre, habría un punto en que el trote fantasmal anunciaría su presencia, y la aterradora figura de charro se materializaría para arrebatarlos de entre los vivos sin piedad ni remordimiento. Así, noche tras noche, el charro negro siguió dejando su huella de angustia y horror. Los habitantes del pueblo sabían que nunca llegarían al amanecer con la seguridad de que todos continuarían a salvo. El temor permeaba cada rincón como si fuera un ente en sí mismo, palpando con dedos fríos las puertas y ventanas, plantándose en sueños hasta volverlos pesadillas insoportables.
Y bien sabían que esa historia no tendría un final feliz. El charro negro siempre reclamaría nuevas almas, y nadie que escuchara sus pasos tendría escapatoria. El destino de Santiago y de cualquiera que se atreviera a desafiar esos caminos oscuros quedaría sellado en un pacto sin esperanza, una caída eterna por el abismo donde el jinete del apocalipsis mexicano aguardaba, implacable, sin ofrecer la menor muestra de piedad. No habría luz al final. No habría redención. Únicamente el eco interminable de cascos abriendo grietas en la noche, anunciando la llegada de la condena. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.